El día de hoy es lunes y ya sabe usted, como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Óscar Davis Martínez. Óscar Davis, buenos días. Evaristo y público de Cadena Sur, buenos días. ¿Cómo cambia todo, verdad, cuando estamos de vacaciones, Óscar? Tranquilidad en las calles, no hay bullicio, qué cosas. Sí, me sorprende, hay lugares para estacionar donde no había, o no hay donde sí había. Claro, lo que es alegría para unos también es pesar para otros, ¿verdad? Baja el pasaje, no hay consumo. En fin, así es cada año, Óscar, y aprovechando el tema, que no lo teníamos aquí como parte de, pero ¿cómo ves esto de la alimentación chatarra que se va a eliminar? Estamos esperando que pase un tiempito para darnos una vuelta en las escuelas. ¿Crees que esto sea posible? No es la primera vez que pretenden hacerlo, ¿no? No creo que sea posible, Evaristo. Es una buena idea. De antemano, eso debería de ser la situación de las escuelas desde hace muchísimas décadas. Creo que cuando mis hijos eran niños, iban en la primaria, comenzó eso de eliminar estas cosas. Ahora tienen mucho más de 30 años y la cosa sigue igual. No hubo... No, pues a nosotros, ¿no? Pues salimos de la escuela lleno de dulces ahí, ¿no? Pero en tu caso, hace tantos años, había pocos dulces, no había la cantidad de dulces que había. Muchos artesanales. Exacto, había artesanales. Ya industrializados de todo tipo. No tenían en tus tiempos los dulces los endulzaban con piloncillo y no con azúcar industrializada. Así es. Y desde entonces se decía, vamos a cambiar la alimentación, traigan alimentos sanos. ¿Te acuerdas que creo que daban botellitas de leche ahí en las escuelas? Era un programa del gobierno de Luis Echeverría, que daban botellitas de leche con o triangulitos, con creo que con un pan o algo así, pero fue uno de los primeros programas para reforzar la alimentación de los niños, porque había muchos problemas de desnutrición. Claro, y como dice la canción de Gerardo Reyes, las letras no entran cuando se tiene hambre, ¿no? Exacto, ya después se confundió alimentar con dar cosas que están llenas de calorías y de azúcares. Y después la comida chatarra tuvo éxito porque relativamente es más barata y sobre todo más fácil de adquirir, de tener, que un alimento sano preparado, porque implica muchas labores, más tiempo de cocción, de preparación, de todo lo demás, y en cambio pues le compras un refresco, un yogur de esos bien súper endulzados, claro. Y un pan de esas una fritura de Sabritas o de Barcel o de cualquier otra marca. Los famosos totis. Ajá, y los niños se llenan, pero eso no quiere decir que pero además están sabrosos, ¿no? Los pruebas y dices, órale, crean adicción. Exacto, porque tienen sal o algún tipo de aditivo que hace que el cuerpo pida más, pero se convirtió también no solamente en una fuente para estar alimentado, entre comillas, sino también gratificado. O sea, se confundió alimentación-gratificación, la gente pues no se fijó y que los niños empezaron a engordar y engordar y engordar. Ese engordar trajo diabetes infantil que antes no existía en ese tamaño y un montonal de problemas. Anteriormente, por ejemplo, tu servidor era muy delgado, flaco, huesudo, pues. De plano. Ajá, y eso te señalaba. Eso era, la gente se burlaba de los flacos, aunque no había gordos tampoco, la gente era de una complexión estándar, vamos a decirlo así, pero ser flaco era motivo de burla. Y mira ahora. De pobreza, está flaco, no tiene dinero para comer, sí, ¿verdad? Exacto, y te señalaban y eras víctima de las risas de los demás, cuando ahora pues todo el mundo quisiera estar flaco. Así es, y otro factor, Óscar, es que pues hay mucha mercadotecnia para los alimentos y los confunden como saludables los que no lo son. Así es que vamos a ver hasta dónde llega esta intención. Ojalá que el gobierno la mantenga a los 6 años, está empezando el gobierno, así es que algo se puede lograr, ¿no? Aparte, mira, cuando tú eras joven, niño, que ya llovió, el ingreso del papá servía para alimentar a toda la familia y las mamás estaban en casa. Actualmente los ingresos no son suficientes de una sola persona, la pareja trabaja
y quiere decir que la mamá no tiene tiempo de prepararles algo con la anticipación. Así Entonces es. eso va a hacer que fracase este programa, lamentablemente. Ojalá y no lo hiciera, pero es un factor determinante. Te digo, en lugar de la mamá no tiene tiempo y pues les compra algo que, como dices tú, cree que es Que saludable. parezca saludable. Uh-huh. Caray, pues ojalá, insisto, que se quede todo en los 6 años para que por lo menos la cultura empiece a cambiar y ya en los siguientes 6 años pues ya baje un poquito más. Bueno, vaya, ya entramos en materia, Oscar. La criminalidad en Morelos. La semana pasada estuvimos en las noticias nacionales, ya a la par de Sinaloa, de Chiapas, de esos lugares donde los asesinatos son pan de cada día. Desde que mataron a Arturo Beltrán Leiva, estamos periódicamente en esos niveles. Ha habido momentos en que aquí se ha sentido casi como guerra civil, ¿te acuerdas? Cuando Sí. hubo una época que lo mismo te tenías que cuidar de los malos que de los buenos, porque el ejército en su combate a la delincuencia pues agarraba parejo. Sí, sí. Y hace unos días el secretario municipal de Huitzilac en pleno calle principal. Enfrente de la presidencia. Enfrente de la presidencia, eso es, o sea, cuando pasó algo semejante nos escandalizamos hace mucho tiempo y ahora sigue pasando. Huitzilague tiene una particularidad de que el crimen organizado está a cargo de familias destacadas de ese lugar, o sea, la mayoría, dije mal. Una parte de los habitantes de Huitzilac desde hace tiempo no viven de trabajos o de ingresos honestos. La criminalidad empezó con la tala de árboles. De la tala de árboles se pasaron a otros negocios como el secuestro express, como el secuestro como tal, asaltos, robos y todo eso. Ellos se conocen, ellos saben quiénes son y periódicamente ajustan cuentas por el control del negocio. ¿Te acuerdas que hace apenas unos meses la planilla morada que iba a buscar el control de la ¿cómo se llama? Del equivalente a comisariado ejidal de tierras comunales. ¿Allá en Huitzilac? En Huitzilac, la planilla entera estaban reunidos y llegaron gente armada y mataron a todos. Así es. Para que no llegaran a controlar algo que es un negocio. Fíjate que otro de los fuentes de ingresos ilegales, hay muchos fraccionamientos de alto nivel entre el bosque, pero son extorsionados periódicamente por los ejidatarios y los comuneros que les exigen dinero por cualquier cosa. Son, por ejemplo, gente que compró su terrenito, hicieron su casa y de repente los despojan porque no tienen derechos, porque esto lo que sea. Es parte de los negocios ilegales. Hace unos meses, una familia de la Ciudad de México que compró una propiedad, fue desalojado por gente armada que los llevó a la oficina de bienes comunales para que firmaran la cesión del terreno que era de ellos. Finalmente allí intervino la policía y los que participaron en eso están en la cárcel. Pero me refiero a que hay muchas actividades delictivas que son normales y ese tipo de ajuste de cuentas. El muerto al que haces referencia se dedicó a la comunicación también. Finalmente, Alejandro Mancilla Cueto. Exacto, acababa de terminar una carrera relacionada con eso, pero empezó como empieza mucha gente, nada más transmitiendo en Facebook Live, sin técnicas, sin nada, y era una de sus actividades, pero es públicamente señalado de que otra lo relacionaba con la invasión de tierras en Huitzilac. ¿Qué situación esta, no? Está enraizada entre la gente allí. Sí, hay algunos municipios del estado en esta circunstancia, Oscar, que has comentado y muy claramente, este es uno de ellos, pero pues la criminalidad está en todo el estado, ¿no? Luego, aparte de la que podría llamarse organizada, pues están también los hechos criminales del día a día, como el feminicidio de esta joven estudiante de psicología. O sea, cuando hay alerta de violencia de género, cuando se trabaja mucho para evitar la violencia hacia las mujeres y en particular el feminicidio, pues siguen ocurriendo, ¿no? Porque, como te decía frecuentemente, no se investigan los delitos en Morelos y eso alienta a que se cometan otro tipo de crímenes. La delincuencia organizada controla grandes áreas del estado de Morelos, tanto en la región oriente, en la región sur, en el norte del estado, pero las personas normales se han visto que pueden cometer delitos de altísimo impacto y las posibilidades de que los agarren son bajas, entonces se atreven.
Y la otra cosa es que hay que decir que este gobierno ya dejó los abrazos y presionado, pero presionado por los Estados Unidos, ¿no? De que hay mucha cercanía con los narcotraficantes, así como lo dijo el presidente norteamericano. Este gobierno federal, el actual a cargo de Claudia Sheinbaum, pues está reaccionando de manera diferente y están reportando, Oscar, detenciones y eliminación de casas de seguridad y de donde se producen sustancias prohibidas, y a mí me sorprende tanto los reportes federales como aquí en Morelos, que dicen detuvimos a tantos generadores de violencia, y son muchísimos. El último reporte fue de 17,000, no sé si acumulados o en el mes, que dijo el encargado de la seguridad a nivel nacional, más de 17,000, y no parece bajar esta situación. Exacto, porque pues esa situación, la pérdida del monopolio del uso de la fuerza, llegó a tal extremo de que el Estado ya no tenía presencia, ya no tiene presencia suficiente en gran parte del país. O sea, la naturaleza odia los espacios vacíos. Si no está la autoridad, si no está la policía, si no está, pues aquí aprovechamos y ahora para que nos saquen. Miles de detenidos y ni así para la violencia. Me parece verdaderamente impresionante. ¿Cuánta gente cabe en una cárcel, Oscar? ¿500 personas? ¿600? ¿Nos vamos a meter a más de 1,000? ¿Más de casi 20,000? Estudiosos norteamericanos y mexicanos atribuyen a los grupos organizados una pertenencia de más de 120,000 personas. Wow. De gente que está armada y que participa en actos delictivos. Y esas 17 o 15 o 20 que detienen, pues se reponen de inmediato. Ese es el otro gran problema, ¿no? Exacto. Bueno, otro tema interesante es que otra vez se visualizó el tema de las pensiones doradas con un exsecretario municipal de aquí de Jojutla, precisamente, que consiguió sus beneficios con documentos apócrifos. Esto parece práctica común, que de vez en vez nos enteramos, a veces ni nos enteramos porque no hay denuncias ni se da esto, pero también refleja lo que hemos dicho aquí, cómo somos como sociedad, ¿no? Siempre queriendo sacar ventaja. Sí, mira, hay una magistrada, de los últimos magistrados que se eligieron, una de ellas tenía una pensión dorada, o sea, recibía una cantidad, creo que de 40 y tantos mil, sigue recibiendo, que indebidamente se le asignó porque metió documentación falsa. Lo grave del caso que tú mencionas es de que se remonta a posterior a la presidencia de Enrique Retiguín. Sí. No sé cuántos trienios han pasado, pero no son pocos. Y ha estado cobrando, y esto se detectó porque quería más. Así es. O sea, no solamente tenía la pensión dorada, sino que quería que se le incrementara, y fue cuando valientemente, porque lo tengo que reconocer, o lo que haya sido, pero es un acto distinto el hecho de haberlo denunciado y poner fin a esa situación. ¿Recuerdas tú que Puente Disla y Julio Espín se convirtieron en los padres de un montón de esos tipos de pensiones? Sí, cómo no, expidiendo documentos apócrifos a favor de esas personas que querían lograr esta pensión. Oye, hay una complicidad terrible esto, ¿no? Sí, que lo lograron. Una parte de esas pensiones las paga el Congreso, otras el gobierno del Estado, pero otra el gobierno municipal. Creo que cobraba esta persona 40 y tantos mil pesos, ¿no? 40,000 como secretario y quería 60 y se los dieron. Ajá, pero imagínate qué se puede hacer con 60,000 pesos, 60 por 12, tú eres el ingeniero, por año, y los años que los ha cobrado, ese dinero le tenía que corresponder a usted, ciudadano de Jojutla, en servicios municipales, en obra pública, pero no pudo ser porque este señor se lo llevó. Así es, qué situación esta, como digo, pues se trata de visualizar en general esta práctica ilegal, indeseable, que sin embargo, Oscar, me parece es parte de lo que la sociedad adolece y ha adolecido todo el tiempo, ¿no? Por eso la carga se hace cada vez más pesada para los gobiernos y luego pues ya no tienen recursos. Y ahí tienes también lo que se ha dicho en los últimos días, los laudos
que también amenazan con destituir al presidente o a la presidenta, que eso sería lo de menos. Los laudos lo que generan es que no haya más atención a los servicios públicos y a otras cosas que se necesitan en los municipios. Y laudos cuyos montos fueron inflados artificialmente por una negociación entre el abogado del que reclama y la autoridad corrupta. No, pues déjale que se acumule y ya cuando sean milloncitos te lo pido y Así es. Me das una parte y te los pago, dice Exacto. la autoridad. Pero esos laudos también es dinero público. Triste situación esa que están viviendo los municipios, y también nos preguntamos qué le pasa a los ciudadanos que primero piden trabajar en un gobierno y cuando están ahí ahora se quieren ir con más de lo que les permite la ley, ¿no? La cultura de los gobiernos priistas, cuando el PRI mandaba, implicaba la entrega de la renuncia al principio de la gestión, y cuando terminaba el trienio o el sexenio, lo que fuera, o antes, pues te acepto la renuncia. Y aun cuando no fuera la formalidad de la renuncia, era una cuestión como de honor, o sea, les tenemos que reconocer. Cuando llegaron los gobiernos del PAN, eso ya no se cumplió, y cuando terminaron los primeros gobiernos panistas, los que estuvieron ahí contratados por 3 años ya no se querían ir, y maniobraron para sindicalizarse en organismos como de Cuernavaca, como el ZAPA, como todos. Entonces, de allí viene esa situación de que gente contratada para 3 años ya no tuvo la ética para, ya acabé y me voy. No, se siguió y usaron los mecanismos de la ley para enraizarse, y luego de allí vino pues la situación que terminó en la acumulación de laudos con cantidades estratosféricas, que eso lo puso de moda un alcalde de Huitzilac, que dijo: yo voy a contratar a mi gente, a mis amigos, y todos los demás los voy a correr porque no son mis amigos. Después eso lo repitió en Amacuzá, no sé quién. Sí. Corrió a todos, pero todos esos tienen derechos, los ejercieron y de allí vinieron. Pero la primera acumulación de laudos fue en Huitzilac. Esa es la contraparte de esto, o sea, el trabajador tiene derecho a alguna liquidación o algo semejante, pero una cosa es una liquidación moderada, concomitante, correspondiente al trabajo, y otra pues ya estos laudos millonarios, estas maneras de obtener grandes cantidades, incluso grandes pensiones, cuando no se ha cumplido con el tiempo establecido. Y bueno, pues ahí está el caso del exsecretario de Jojutla, César Baena, que en esto empezó con esto, lo consiguió y ahora, bueno, ya fue denunciado. Vamos a ver en qué termina todo este asunto, pero insisto, Óscar, esto es parte de todo lo que pasa en las administraciones municipales, y habría que ver, ojalá que se transparentara la información y veríamos cuánto pagan los ayuntamientos en este tipo de pensiones, y no solamente los ayuntamientos, el gobierno estatal, el Congreso del Estado, los 3 poderes que tienen a sus pensionados. El gobierno del Estado ha revelado que la tercera parte de lo que paga en nóminas es para pensionados. Fíjate. Una parte o la mayoría de los pensionados en esa lista ejercen un derecho, pero otra parte, que son los que ganan más, pues la consiguieron con chanchullos. Y se ha visto pues que el gobierno en todos sus niveles parece ser la única fuente de riqueza, porque pues ahí hay trabajo y ahí está la posibilidad de estas grandes bolsas que se pueden obtener. Decía, ¿quién era el presidente uruguayo? No, dice, si quieres hacer plata no te metes al gobierno, métete a la industria, a la empresa privada, a invertir, pero no, pues aquí la gente, si quiere tener dinero, se mete al gobierno, no le pagan, hasta dicen mejor para mí, se vienen las demandas y ya todo lo que estamos viendo. Hay personas que ahora son empresarios respetables, entre comillas, pero que en realidad toda su vida ha estado en el servicio público y no pueden salirse del servicio público. Juan Salgado Brito, por ejemplo, es un ejemplo. Ha tenido hijos que trabajan en el gobierno, una de sus hijas es diputada federal. ¿Por qué, si ya tienen sus empresas, escuelas, restaurantes, todo lo demás, quieren seguir conectados al gobierno? Porque, pues, como tú dijiste, es muy redituable. Muy redituable, y mire, no condena uno tanto a quien está en el gobierno por estarlo, sino por la productividad, que luego pasan y no pasa nada, sigue todo igual, ¿no? Pues sí, exactamente. Y nomás para ganar esos salarios maravillosos, extraordinarios que hay en el gobierno. En fin, Óscar,
qué situación esta, mientras no cambiamos nosotros, esto va a seguir y va a seguir. Prefiere uno ser amigo del diputado, del regidor, a exigirle cuentas y a decirle, oiga, no se exceda, usted en su trabajo ganaba 10 veces menos, o sea, entonces ahí se ve, pues, desde ahí se ve cuál va a ser el papel de las autoridades. En fin, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Breve, Oscar, comentario: fallece Mario Vargas Llosa, aquel recordamos por el comentario que hizo hacia México, ¿no? De que aquí existía la dictadura perfecta con el PRI. Pues sí, y que en ese momento era una descripción muy exacta, porque los que estábamos bajo esa dictadura creíamos que éramos libres y vivíamos en un país democrático, cuando pues bueno, estábamos controlados en absolutamente todos, porque el PRI regía incluso la sexualidad de las personas. Cuando convenía, pues no se metía, y cuando ya era necesario, pues la planificación familiar, la forma de ejercer desde el amor romántico hasta el amor sexual, nos lo enseñaban las películas y las telenovelas, porque todo estaba supervisado por el gobierno, y eso fue lo que dijo Vargas Llosa. Pero yo los invito a leer, en mi caso, la novela La guerra del fin del mundo, de lo de Vargas Llosa, es lo que más me ha gustado, es muy intenso, pero también La ciudad de los perros, bueno, tiene no recuerdo cuántas novelas, muchísimas, Sí. Pero esas dos en especial fueron las que, sobre todo La guerra del fin del mundo, me marcó mucho cómo describía una situación que fue real, pero novela con sus palabras. Él era muy bueno. Él escribía cada 8 días en un periódico español una columna que se llamaba Piedra de Toque. Al final él se derechizó, él se metió a candidato a presidente, le ganó Alberto Fujimori, que después se convirtió en dictador, y entonces Vargas Llosa políticamente se fue al extremo de la derecha. Sería trumpista, pues, si estuviera activo en la política. Afortunadamente se retiró, pero no juzguémoslo por eso, juzguémoslos por sus obras. Una capacidad de decir las cosas increíble. Es correcto, Oscar. Mario Vargas Llosa, prolífico escritor, incursionó en la política, no lo logró, pero ahí está, como dice Oscar, la obra. Valdría la pena revisar todo lo que tiene, particularmente esto que nos está recomendando Oscar Davis. Y se nos acaban los escritores, ¿verdad? Ya se fue el Gabo, ya se fue... todos los grandes escritores latinoamericanos. Aquí en México ya también no tenemos mucho, ¿no? Pues no. Ya llegó un cambio generacional. Así es, llegó al fin de su generación, exactamente. Y bueno, ya vendrán los nuevos escritores. Gracias, Oscar. Gracias. Excelente a ti y al semana. público. Igualmente.